Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Angie Bianco Pedraza y es un gusto saludarles a nombre de la Asociación Civil Derecho y Sociedad, Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Permítame dar la bienvenida al evento de presentación del libro El principio de conservación del acto administrativo en el ordenamiento jurídico peruano, por Diego Méndez Vázquez y editado por nuestra asociación. Antes de iniciar con las palabras de los comentaristas, contaremos con la participación inicial de Diego Saavedra, director de la Comisión de Publicaciones de Derecho y Sociedad, a quien le doy el uso de la palabra. Adelante, Diego. Muchas gracias, Angie. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, gracias por la oportunidad de poder dar estas palabras de presentación. En realidad es un honor para mí como director de la Comisión de Publicaciones de la asociación. Y bueno, quisiera comentarles brevemente la actividad que viene realizando Derecho y Sociedad, porque tradicionalmente el método que nosotros utilizamos para difundir cultura jurídica desde la asociación ha sido la publicación de la revista semestral Derecho y Sociedad, que actualmente ya cuenta con 56 ediciones publicadas y cada día también se encuentra perfeccionando sus estándares académicos. Sin embargo, la Comisión de Publicaciones desde el año pasado viene realizando una serie de esfuerzos para no limitarnos solamente a la publicación de la revista semestral, sino también empezar paralelamente a poder ofrecer otro tipo de publicaciones independientes. Es así que, por ejemplo, este año, a inicios del presente año, Derecho de Sociedad ha podido publicar el libro Retos del Bicentenario. En aquella oportunidad, junto con la editorial Cela, y un libro que a propósito del aniversario patrio aborda aspectos neurálgicos analizados aspectos neurálgicos del país, analizados por especialistas en la materia. En esa línea, en vista de que la asociación puede darse abasto para realizar este tipo de publicaciones, la comisión decidió promover también la creación de una editorial jurídica dentro de la asociación, la cual viene ya logrando sus primeros frutos y que consideramos es un hito muy especial para los 30 años de la asociación. Así, en la segunda mitad de este año se ha publicado también un libro que colecciona artículos inéditos con ocasión de los 20 años de la Ley del Procedimiento Administrativo General y que ha tenido una gran acogida en el medio académico, habiendo agotado ya sus ejemplares en 2 meses y encontrándose en una primera reimpresión. El libro que además es el primero de una colección de 2 tomos, que el segundo ya está por publicarse también a fines de año y que abordará los 20 años de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. El segundo fruto de la editorial es nada más y nada menos que el que en esta ocasión nos reúne, la publicación de un acucioso trabajo del doctor Diego Méndez titulado El principio de conservación del acto administrativo en el ordenamiento jurídico peruano. Estoy muy seguro de que todos estos esfuerzos no hubieran podido realizarse sin el apoyo de la Comisión de Publicaciones, de la cual tengo el honor de dirigir. El trabajo que realizamos es muy constante a través de las diferentes etapas del proceso editorial, tanto de la revista como de los libros. Por ello, no quisiera dejar de agradecer a cada uno de ellos y ellas, pero en especial en esta oportunidad a Manuel Rivas y a Mariela Andía, quienes estuvieron a cargo del proceso editorial. Sin más, nuevamente reiterar el agradecimiento por la oportunidad, agradecer también al doctor Diego Méndez y a los profesores que nos acompañan en esta oportunidad para comentar el trabajo que se presenta con Derecho y Sociedad. Y a todo el público presente, esperamos que la obra pueda ser de su interés y los invitamos también a seguir las redes de Derecho y Sociedad para conocer las próximas publicaciones y también la próxima presentación de la edición número 57 de la revista Derecho y Sociedad, la cual estará dedicada en esta oportunidad al razonamiento probatorio. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Ahora, para iniciar con los comentarios al libro materia de presentación, en primer lugar, contaremos con la participación de Víctor Vaca Oneto. Él es abogado por la Universidad de Piura y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Profesor ordinario principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura, donde también es director en Derecho Administrativo y Regulación del Mercado. Agradecemos su presencia en este evento, doctor. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Angie y Diego, por la presentación, por la oportunidad de estar aquí y sobre todo, muchísimas gracias por esta apuesta que hace Derecho y Sociedad para también colaborar en la difusión de la ciencia jurídica, no solo a través de la revista, que claramente es
baluartes del derecho en general y el administrativo en particular en el Perú, sino también a través de la publicación de libros monográficos y de libros de recopilación de trabajos diversos, como lo han venido haciendo. Entonces quiero felicitarlos por esta iniciativa, además sostenida en el tiempo, ¿no? Que eso es también importantísimo. Pueden ir cambiando los alumnos, porque es una asociación de alumnos la que está detrás, los implicados, pero sin embargo el compromiso se mantiene y eso es digno de resaltar. Y dicho eso, pues yo voy a hacer algunos comentarios generales sobre el trabajo de Diego, que tengo ahora el privilegio de poder presentar, y sobre el tema que él ha abordado en su investigación. Más que un comentario, más que pues contarles lo que él dice, pues voy a hacer un planteamiento general sobre la materia. Pues lo primero que es importante resaltar es que cuando uno habla del principio de conservación del acto administrativo, finalmente de lo que está hablando es del debate entre el profesor Picón, aquí presente, acaba de defender tesis doctoral justamente sobre esta materia, entre otras. El debate siempre presente entre la legalidad y la invalidez, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente de lo que estamos hablando es de cuáles son las consecuencias que debe tener el hecho de que un acto administrativo tenga alguna irregularidad, porque contraviene lo dispuesto en alguna norma legal, reglamentaria o incluso constitucional, o si es que tiene algún defecto o vicio en sus elementos, lo que finalmente también se reconduce a una contravención a lo dispuesto en la normativa. Entonces, de lo que estamos hablando es justamente de qué consecuencias tiene la presencia de uno de estos vicios. ¿Es necesario o es una relación absolutamente necesaria la presencia de un vicio, de una irregularidad al interior de un acto administrativo y la invalidez del acto administrativo? Todo acto administrativo que tenga un vicio se encuentra por esa razón o por esa misma razón es inválido, o puede suceder que actos viciados, ilegales, sean pese a eso válidos. Luego tenemos un segundo nivel donde también es importante la presencia de este principio, y es qué sucede con aquellos actos que, siendo inválidos, o sea, no entramos ya en la discusión sobre los efectos invalidantes de la presencia del vicio, siendo inválidos, ven sin embargo protegidos sus efectos, pese a la invalidez e incluso la declaración de la invalidez del acto administrativo. Por eso cuando hablamos de este principio, la conservación, es muy importante diferenciar. Estamos hablando de la conservación del acto, estamos en ese primer nivel de análisis, esa ilegalidad es o no es trascendente, o estamos por el contrario hablando de la conservación de los efectos del acto en virtud de distintos principios, como puede ser, entre otros, el de confianza legítima, el de seguridad jurídica. Entonces, es, insisto, trascendental marcar esa diferencia. Para mí, por lo menos, y ese es un tema que evidentemente dejo abierto al debate, la invalidez no es igual a la ilegalidad. La invalidez es fruto de una valoración, no es fruto de una constatación. Y entre otras cosas, esto se da porque es importante valorar si los vicios del acto administrativo son vicios que tienen suficiente entidad como para ocasionar la invalidez del acto administrativo. O sea, la invalidez del acto administrativo se definiría como la no adecuación del acto al ordenamiento jurídico, sin perder de vista que el acto jurídico, que el ordenamiento jurídico también incluye principios como el principio de conservación, recogido por otro lado de distintas maneras a lo largo de nuestro vigente texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, tenemos que la invalidez no es igual a la ilegalidad, sino que implica un análisis, una valoración de esa ilegalidad. Las ilegalidades trascendentes
pueden dar pie a la invalidez, mientras que aquellas irregularidades o vicios no trascendentes, definidos en el caso peruano en el artículo 14 de la LPAG, artículo que se puede cuestionar, por supuesto, respecto a algún supuesto en particular, no ocasionan la invalidez. Son irregularidades, sí, pero el acto no es inválido y además, en derecho peruano, cuando se dé alguno de estos vicios del artículo 14, lo que corresponderá siempre y en todo caso es la subsanación del acto, de ninguna manera la anulación. Por eso no es correcto sostener, me parece que los casos del artículo 14 dan pie a una anulabilidad frente a los supuestos del artículo 10 que dan pie a la nulidad. El artículo 14 de nuestra ley no alude ni a la nulidad ni a la anulabilidad, sino a supuestos donde estamos ante un vicio, que es un vicio no trascendente y por esa razón el acto, pese a estar viciado, se considera válido. Hay algunos supuestos de esto fuera del texto de ese artículo que son muy claros, ¿no? Los actos dictados por un órgano unipersonal o colegiado en donde quien tenía que abstenerse no se abstiene, están automáticamente viciados. Fíjense que es un acto que contraviene la norma, hay un deber de abstención. Sin embargo, no necesariamente ese acto será inválido porque dependerá de si es que fue relevante o no fue relevante la participación de ese sujeto para la toma de la decisión. Es un acto completamente arreglado en donde la decisión hubiera sido la misma, la tome Juan o la tome Pedro. Si es que Juan tenía que abstenerse y pese a eso no lo hizo, eso no implicará la invalidez del acto administrativo. Entonces hablamos de conservación en ese nivel. En un marco, y aquí sí voy a salir un poquito del tema que pensaba comentar, en un marco como el peruano, en donde tenemos una supuesta regulación de la nulidad que es muy peculiar, ¿no? Solo tenemos nulidad, no tenemos una regulación de la nulidad y la anulabilidad, como pasa en otros sectores del ordenamiento jurídico, y tenemos una regulación muy amplia de la nulidad. El profesor Picón hace unas semanas defendía, como digo, su tesis sobre los supuestos de nulidad en el derecho español y seguramente mucho tendría que decirnos sobre la regulación tan generosa de la nulidad en derecho peruano, donde todo es nulidad, aparentemente. Lo que sucede es que esa nulidad en derecho peruano dista mucho de la categoría de la nulidad tal como dogmáticamente se puede entender, ¿no? Si el administrado tiene 15 días para plantear la nulidad del acto, pues eso difícilmente encaja en la noción de nulidad tal como normalmente se entiende, con plazos más generosos y eventualmente legitimación más generosa también para poder impugnar la decisión. Entonces, este principio, que es un principio que está en la LPAG, de conservación, que se traslada al artículo 14 de nuestra legislación, lo que nos llevaría de alguna manera a entender es que si estamos, creo yo, aunque no es el texto exacto de la ley, estoy más bien haciendo referencia a lo que sí dice la legislación española, ante vicios de carácter formal que no produzcan indefensión ni alteren el contenido de la decisión, ese vicio no tiene entidad suficiente para poder ocasionar la invalidez del acto administrativo. Si nos salimos del mundo de la legislación general, vamos a encontrar supuestos similares en otros sectores. Por ejemplo, en la legislación de contratos con el Estado se ha incluido y se ha venido utilizando cada vez más este principio de eficacia y eficiencia que de alguna manera permite superar aquellos vicios puramente formales para evitar que los procedimientos de gestión de contratistas puedan caerse debido a irregularidades que no alteran y que no cambian el resultado del concurso y que además permiten siempre que se alcance la finalidad del procedimiento de contratación, que no olvidemos, esto últimamente lo he repetido varias veces, que no es simplemente elegir la mejor oferta, ¿no? Es elegir la mejor oferta para alcanzar una finalidad de interés público. O sea, no le interesa al Estado contratar por contratar. O sea, el objetivo no es elegir a quien presenta la mejor oferta para conseguir una finalidad de interés público. Entonces, no podemos perder de vista que a través del procedimiento de selección se busca alcanzar un objetivo de interés público con la ejecución del contrato, y si nos dedicamos a anular todos los contratos por cualquier irregularidad en el procedimiento, los procedimientos, cualquier irregularidad en el procedimiento, esto finalmente a quien termina perjudicando es a la sociedad. Entonces, este principio de conservación se ha plasmado en distintas
distintos supuestos en nuestro país, no solamente en la LPAG. Lo que no tenemos, sin embargo, y esto lo planteo por si acaso, es una regulación similar a la española, que por ejemplo sí plantea la existencia de unos límites para el ejercicio de las potestades de revisión de oficio, ¿no? Que de alguna manera también están vinculadas a esta conservación del acto administrativo, si es que entendemos que son límites no para los efectos invalidantes, sino para la propia utilización de las potestades de revisión de oficio. En nuestro país, la revisión de oficio por parte de la administración pública somete unos límites subjetivos, quien la declara, materiales, en qué casos procede, procedimentales, si es que no hay que comunicar al administrado de esta posible anulación, y luego temporales, con un plazo de 2 años más 3 años, más 3 años para ir al Poder Judicial. Sin embargo, no se contempla, como en el caso español, una serie de supuestos, buena fe, seguridad jurídica, equidad, prescripción de derechos y demás, que limiten el ejercicio de las potestades de anulación, que finalmente podrían también ser otra manifestación de esta conservación del acto administrativo, insisto, si entendemos que es un límite para la anulación, para la declaración de invalidez, el acto siendo inválido, pues nunca se ha declarado como tal, y no únicamente para los efectos de la declaración de invalidez. Y luego, y con esto sí voy a terminar mi intervención, porque bueno, luego haré una cosa más de Diego, por supuesto. No quiero monopolizar el debate ni los temas planteados. Luego también tenemos esta segunda pues, importancia del principio de conservación de efectos. Porque hay casos en donde la declaración de invalidez del acto administrativo no tiene como consecuencia que se destruyan los efectos que este acto hubiera generado. Si es que, por ejemplo, esto lo dice la ley española, el profesor Picón justamente lo citaba en su reciente trabajo, la propia ley española dice que si estamos ante un contrato nulo de servicios públicos y es necesario que siga prestando el servicio, la declaración de invalidez del contrato no saca al proveedor del servicio público hasta que haya otro nuevo, ¿no? Entonces no se destruye lo que pasó y se sigue manteniendo la vigencia del contrato hacia adelante debido a la imposibilidad de dejar de prestar el servicio porque perjudicaría el interés público. Entonces, en ocasiones, la declaración de invalidez de un acto administrativo no implica que se destruyan los efectos que estuviera creado, pese a que nuestra legislación expresamente establece que tiene efectos retroactivos la declaración de nulidad. Sin embargo, hay ocasiones en que esto no es posible. Y la eficacia podría no tener esa eficacia retroactiva que se atribuye en general a la invalidez, pero la invalidez es ineficacia relativa que se le atribuye. ¿Por qué? Porque los efectos que ya no encuentran cobertura jurídica en el acto, porque la validez, perdón, lo que sirve es para dar cobertura jurídica en los efectos, esos efectos que no encuentran cobertura jurídica en el acto la pueden encontrar, perdón, en otros principios del ordenamiento jurídico. Eso puede ser en confianza legítima, justamente, o seguridad jurídica, entre otros. Como ven, y eso es lo que he querido un poco contar con esta breve introducción al tema, este es un asunto esencial. O sea, los temas vinculados a la validez, invalidez del acto administrativo, como también aquellos relacionados con la discrecionalidad, son temas esenciales y sobre los cuales, siento yo, tenemos en nuestra legislación todavía importantes vacíos que es necesario rellenar con obras conceptuales, dogmáticas, como efectivamente la que ha planteado Diego Méndez. Y sobre Diego, y antes de ceder la palabra pues, a quienes continúan en esta exposición, sí debo decir que Diego ha sido un alumno brillante en la Universidad de Piura cuando estudió la carrera, y luego también ha sido un alumno brillante a lo largo de los estudios de maestría que realizó también en la Universidad de Piura, y es un trabajador incansable, ¿no? Tanto desde la perspectiva estrictamente laboral como también en los aspectos académicos. Entonces, me parece que este trabajo aborda una de las materias esenciales en nuestro derecho, lo hace además desde una perspectiva conceptual muy interesante, que además esto, motivó que este es su trabajo de fin de máster, entonces de alguna manera pues no puedo decir o sea, tengo que reconocer que ya lo conocía, ¿no? Eso, porque fue materia pues justamente de la tesis que presentó y que evaluamos.
y que es un trabajo pues, que evalúa los temas de fondo y lo hace de una perspectiva dogmática, sin perder también el análisis práctico de la cuestión. No nos olvidemos que el derecho es una ciencia práctica y que si no resolvemos problemas concretos, no servimos para nada, ¿no? Aquí, para hablar del sexo de los ángeles, pues dejemos a otros y no estrictamente pues, los profesores de derecho, que tenemos que resolver problemas, y el trabajo de Diego, desde mi punto de vista, da pautas para poder hacerlo. Entonces, por eso, pues felicito muchísimo la decisión de la editorial de publicarlo y como en su momento, pues también le dije a él, felicito muchísimo el trabajo y el esfuerzo que dedicó y el resultado que finalmente obtuvo. El profesor Chan, aquí presente, pues también fue parte responsable de ese trabajo en su condición de director de la tesis y seguramente pues se siente muy orgulloso del resultado final que este trabajo tuvo. Yo he hecho este planteamiento general, dejo ya a quienes intervengan después de mí, si quieren destripar el trabajo, mientras no destripen al autor. Dicho eso, pues yo termino mi intervención. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios a la hora y por acompañarnos en esta actividad. Siguiendo con el programa, tendremos la participación de Maruja Hermosa Castro. Ella es jueza del Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctora en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de Coruña. Agradecemos su presencia en este evento, doctora. Le doy el pase para sus comentarios sobre la obra. Muchísimas gracias, buenos días a todas y todos. Bueno, antes de empezar quiero agradecer a Angie y a Diego, ¿no? Por la invitación para compartir este espacio, ¿no? En la presentación del libro de Diego Vázquez. De verdad, igual que Víctor, ¿no? Saludo esa iniciativa y constante que tiene Derecho y Sociedad por fomentar la difusión y contribuir en el desarrollo de la ciencia jurídica en este caso, ¿no? Con la publicación de libros, de monografías, bueno, seminarios y otros espacios en donde se contribuye a generar reflexiones en torno a lo jurídico, ¿no? Al derecho. Bueno, yo felicito a Diego por este trabajo de investigación, sé que ha sido muy arduo para él, ¿no? Por su director, por Guillermo Chan. Respecto a la elección del tema, ¿no? El principio de conservación del acto administrativo de la obra que hoy se presenta, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico, me parece súper importante, ¿no? Que esta obra haya dado luz, ¿no? Porque, bueno, es bastante conocido la carencia de doctrina, ¿no? Sobre principios, no tenemos obras exegéticas, tratados, pero no un desarrollo sostenido sobre alguna institución, ¿no? Eso es por un lado. Y dos, porque este trabajo va a contribuir en nuestro ordenamiento nacional, va a contribuir no solo para el ejercicio profesional de las personas que se encuentran resolviendo estos temas sobre la conservación del acto administrativo, sino también, además de esa contribución al momento de resolver estos casos, sino también cuando se planteen ante los juzgados, ¿no? Porque finalmente la administración resuelve, pero por esa tendencia a judicializarlo todo puede terminar en un proceso contencioso administrativo. Entonces, por eso a mí me parece muy importante la publicación de esta obra, porque no es fortuito ni podemos decir que ocurre esporádicamente que muchos actos administrativos terminen invalidados en su totalidad por sencillamente no partir, como ha hecho Diego, por encontrar esa simbiosis o recoger los principios que están desarrollados y tenerlos claros, ¿no? Los principios que están desarrollados en el derecho civil respecto de esta institución, ¿no? Nosotros tenemos, y Diego lo desarrolla muy bien en el libro que hoy se presenta, ¿no? Dentro de la estructura, ¿no? Parte del derecho civil y luego aborda la conservación del acto administrativo ya en el derecho, ya en nuestra materia propia, ¿no?
Entonces, él parte por analizar y ver que hay elementos comunes, ¿no? Que él estudia y desarrolla, ¿no? Del Código Civil. Por ejemplo, él advierte que en el Código Civil, si bien es cierto, el principio de conservación no se ha desarrollado directamente, Diego advierte que hay otras normas dentro del ordenamiento jurídico que sí lo reconocen y que sí hacen de esta aplicación directa. También con mucha sagacidad, Diego traslada esta interpretación que se hace del principio de conservación en el derecho civil, la traslada, como él dice, mutatis mutandis, al derecho administrativo. Y estos traslados de estos principios no son ajenos al derecho administrativo. Si nosotros tenemos en cuenta los principios del derecho administrativo sancionador han sido tomados del derecho penal, pues Diego apuesta por desentrañar la institución de la conservación partiendo de sus raíces privadas, ¿no? Él desarrolla esto, ¿no? Y hace semejanzas y símiles entre la voluntad privada para generar un negocio jurídico y la voluntad pública que se manifiesta la mayoría de las veces en un acto administrativo. Y él hace esas semejanzas, ¿no? Y dice, ambos nacen para pervivir. Entonces, lo que se quiere o lo que busca el ordenamiento jurídico es salvar eso. En un caso, la voluntad de los celebrantes en el negocio jurídico, ¿no? Si estamos hablando del derecho privado. Y por otro lado, la voluntad que viene ceñida por lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque como Diego lo señala y tan nítidamente, ¿no? En el derecho civil, los ciudadanos tienen una vinculación negativa a la ley, pero en el derecho administrativo la administración pública está vinculada positivamente. Diego nos conduce así. Leer la obra de Diego para mí ha resultado un repaso al derecho civil y que nos lleva, ¿no? Nos encamina a esta institución dentro del derecho administrativo, ¿no? Cómo esta institución también puede ser trasladada y cómo evidencia unas técnicas que surgen o que se presentan en el derecho civil y que también se constatan en el derecho administrativo para salvaguardar la eficacia de los actos administrativos, para salvaguardar, como él dice, el interés general, la vigencia de la norma. Una idea que me ha surgido y que Diego puntualiza mucho en el desarrollo de su investigación, ¿no? Es el tema de ese juicio ponderativo que se debe hacer, ¿no? No se debe asimilar, ¿no? Los requisitos de nulidad, los requisitos de nulidad no se ven con invalidez, sino que se tiene que ver si revisten trascendencia o gravedad, ¿no? Como lo ha explicado Víctor, para que se desaparezcan del ordenamiento jurídico. Eso ayuda muchísimo, como les decía inicialmente, para evitar que muchos de los actos administrativos terminen siendo invalidados por cuestiones formales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez se presentó un caso en el juzgado en el cual un administrado señalaba que pedía la nulidad de una resolución de una entidad, de un tribunal. ¿Por qué? Porque decía que se había abierto un procedimiento de nulidad de oficio y bueno, pues este acto administrativo no había sido emitido por el órgano superior, sino por el mismo órgano que cometió la nulidad, ¿no? Y bueno, pues en ese ejercicio se ponderaba que finalmente, si bien es cierto, la nulidad de oficio tenía que haber sido resuelta por el superior jerárquico, efectivamente lo resolvió el mismo órgano, pero le corrió traslado, le notificó, le respetó el debido procedimiento. Es más, el administrado participó durante ese procedimiento de nulidad de oficio. Y bueno, pues fue resuelto en primera instancia por el mismo órgano y fue en recurso de apelación ante el órgano competente que debería resolver. Entonces el administrado lo que pretendía en la vía judicial era la nulidad de ese acto administrativo, porque quien debía resolver era el superior y lo debía resolver no como recurso de apelación, sino de manera directa. Entonces, si nosotros nos guiábamos
por lo que establece las causales de nulidad de nuestra LEPAC, ¿no? Que establecía órgano competente, definitivamente eso iba a ser un acto viciado, ¿no? Pero ahí se conservó la eficacia de ese acto administrativo porque se pensaba que, bueno, primeramente se había cumplido la finalidad del procedimiento, que es lo que Diego resalta en su obra, ¿no? ¿Cuál es el fin que se persigue, ¿no? En esa actuación administrativa que Cuídate. era iniciar una nulidad y por otro lado se habían respetado todas esas garantías, ¿no? Como era correr traslado, darle derecho a prueba y todo eso. Entonces, para mí, felicito a Diego por la presentación de este libro, por esta obra, como les digo, por la importancia que reviste, ¿no? Es un tema que se da constantemente en la práctica jurídica y que si partimos, como Diego lo ha establecido, por tener clara cuándo no una simple carencia de requisitos formales o determinan o no la nulidad de un acto administrativo o si ameritan conservarse, ¿no? Y bueno, Diego muy audazmente lo ha desarrollado en su libro e incluso hace propuestas de ley eferenda, ¿no? Como para decir lo que yo y que venía un poco a colación de lo que yo había comentado, ¿no? Él señala, ¿no? Que por ejemplo en el tema de las rectificaciones, él proponía que no solo sea el mismo órgano que ha emitido el acto administrativo, sino incluso el superior jerárquico, ¿no? Todas estas peculiaridades que va advirtiendo Diego y que nos las plasma en su obra, ayudan mucho para lograr esa eficacia administrativa que tanta falta hace en la administración pública. De verdad, Diego, bueno, no conozco tu trayectoria, pero he visto, ¿no? Tus premios, el terminar una tesis, el publicarla, esos son méritos que definitivamente denotan tu vocación investigadora y bueno, te deseo los mejores parabienes en esa actividad y, y recomiendo muchísimo la lectura de este libro para el desarrollo profesional. Muchas gracias, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios acerca de la obra. Siguiendo con el programa, a continuación contaremos con los comentarios de Alberto Picona Ramos. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, donde además se desempeña como profesor asociado del área de Derecho Administrativo. Agradecemos que pueda acompañarnos el día de hoy, doctor. Le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Angie, por la presentación. Lo primero, agradezco a la Asociación Derecho y Sociedad la invitación personal, por supuesto, pero sobre todo esta clase de iniciativas de las que uno desde España pues tiene cierta envidia sana, porque es muy difícil en España, por ejemplo, encontrar a alumnos que terminan el máster con el trabajo de fin de máster que tengan posibilidades de publicarlo o que alguna editorial tenga la curiosidad para acercarse a conocer un poco la obra y tratar de publicarla. Vaya ese agradecimiento por delante y les animo a que continúen porque realmente en este mundo investigador pues es complicado muchas veces dar a conocer la obra de uno. Felicito por supuesto a Diego, que ya yo venía siguiendo un poco de oídas por el profesor Chan y por él mismo, porque nos conocimos en España hace un par de años, la obra y le felicito también por el poder de convocatoria, ¿no? En una asignatura o en un tema tan básico y tan nuclear de derecho administrativo, tener la capacidad de congregar a 140 personas, pues ya de por sí tiene mérito, la verdad. Así que le felicito por ello. Y entrando un poco más en la obra, pues me gusta, he disfrutado leyéndola, he disfrutado también porque
Como ha dicho el profesor Vaca, hace poco he defendido mi tesis doctoral sobre un tema muy parecido, una tesis, podría decirse, hermana de la de Diego en cuanto a la materia. Me gustan, bueno, es la ventaja de hablar el último, que ya está casi todo dicho. Entonces, bueno, me limitaré a dar algunas pinceladas y agradezco a mis antecesores los análisis tan oportunos y las observaciones tan buenas que han hecho del trabajo. Me gusta que las dos partes diferenciadas del trabajo hablan del principio de conservación en el derecho privado y luego lo traslada al ámbito del derecho administrativo. Creo que al final uno cuando se especializa en un área del derecho parece como que tiende a dar la mayor importancia a su área y que su área es completamente distinta a todos los demás. Y creo que no es así, que el derecho al final es una ciencia que tiene un montón de instituciones comunes y luego hay que aplicarlas, mutatis mutandis, como dice Diego en su libro, a las distintas instituciones o a las distintas áreas. Pero en definitiva el principio de conservación y todos los principios del derecho pues nacen en el derecho privado y luego se trasladan al derecho público. En ese traslado al derecho administrativo, concretamente, pues creo que la principal idea que hay que tener en cuenta para trasladarlo es que en el derecho privado se parte de la autonomía de la voluntad de las partes, de la libertad de las personas, mientras que en el derecho público, por la administración pública, pese a que a veces se oiga por ahí y a niveles altos, la administración pública nunca es libre, no tiene voluntad, es una institución que está al servicio del interés general, con lo cual está vinculada con carácter positivo a la ley. Eso, junto a los privilegios, la autotutela declarativa, la autotutela ejecutiva, el principio de eficacia de la administración, pues hacen que este principio de conservación tenga un impacto importante en el derecho administrativo. Eso por un lado, ese traslado del derecho privado al derecho público con esos matices, pero que en definitiva surgen de lo que es la ciencia común del derecho y no hace falta buscar especialidades o buscar cosas raras donde no las hay. La segunda idea es que la aplicación del principio de conservación a los actos administrativos, pues hay que, y por eso vuelvo a felicitar al autor, pues es un tema abstracto, nuclear del derecho administrativo que conviene de vez en cuando ahondar en él, porque parece que se olvidan las bases y si olvidamos las bases, pues difícilmente podremos llegar a los extremos a solucionar problemas concretos cuando no se tiene una formación básica adecuada. El principio de conservación requiere tener claros conceptos como invalidez, como ilegalidad, como eficacia y sobre todo la diferenciación clarísima entre la validez del acto administrativo y la eficacia del acto administrativo. Ya ha dicho el profesor Vaca que la ilegalidad es una constatación objetiva, que la invalidez es una valoración de esa ilegalidad por la que el ordenamiento jurídico deja de proteger un determinado acto y sobre todo la importancia de la invalidez con la eficacia. Es decir, que un acto inválido puede producir, y la práctica nos lo demuestra, y de hecho produce múltiples efectos. Teniendo en cuenta esa diferenciación, pues también Diego creo que lo pone de manifiesto en su obra y está bastante bien trabajado y bastante bien razonado. Y luego también en el principio de conservación tenemos que diferenciar el principio de conservación de los propios actos del principio de conservación de los efectos. Muchas veces existe en la ley de procedimiento peruana que he tenido la ocasión de ojear un poquito, pero que por supuesto ustedes conocen mejor que yo, pues técnicas, igual que en la ley de procedimiento española, de la invalidez parcial, que analiza Diego, la nulidad parcial, etcétera, o la no comunicación de la invalidez a los actos posteriores independientes del primero, etcétera. Pero luego también está la conservación de los efectos, y es que un acto inválido produce efectos y esos efectos pueden ser protegidos no por el principio de legalidad, pero sí por el principio de seguridad jurídica, por el principio de continuidad de servicio público, por el principio de confianza legítima, etcétera. Con lo cual, en el análisis de los efectos producidos por un acto inválido, aparte del principio de legalidad, tenemos que hacer un análisis valorativo a la luz de otros principios generales del derecho, como digo, que son la seguridad jurídica, por ejemplo, o la confianza legítima u otros. Luego me llama la atención, porque yo me planteaba, leyendo la obra de Diego, se habla constantemente del principio de conservación, pero de cuáles son los límites al principio de conservación, ¿no? Porque está claro que la autotutela
tiene o invita al principio de conservación a dar en derecho administrativo una importancia grande al principio de conservación de los actos, pero bueno, habrá determinados defectos, determinados actos inválidos que haya que poner un límite, ¿no? Que no tenga que conservarse. Bueno, y aquí es cuando he ojeado la ley de procedimiento peruana y claro, solo contempla un grado de invalidez, que es la nulidad, con plazos de 15 días para invocarlo, y luego un artículo 10 que dice que serán nulos todos los actos que contravienen la Constitución, las leyes y los reglamentos. Pues ya con ese artículo no debería haber más regulación, porque ya todo es nulo. Según este artículo todo es nulo. Y luego sigue estableciendo otras causas que, claro, que en definitiva entrarían en la primera, porque si todo lo contrario a las leyes es nulo, pues todas las peculiaridades también serían nulo, ¿no? Lo general ahí absorbería lo especial. Y luego, por ejemplo, me llama la atención también el ordenamiento peruano, y lo dejo porque como ustedes saben mucho más que yo, podemos luego abrir el debate, ¿no? Pero dice que es un vicio no trascendente la motivación parcial o insuficiente de un acto. Bueno, la motivación parcial o insuficiente de un acto, imaginemos una sanción que es un acto de gravamen, no sé hasta qué punto sería no trascendente en ese caso la motivación. O un vicio no trascendente el contenido impreciso o incongruente de un determinado acto. Pues ahí, por ejemplo, en España justamente eso entraría dentro de una causa de nulidad, que son tasadas y hay unas 6 o 7 en la ley de procedimiento. Con lo cual, claro, entiendo la especial dificultad del tema de Diego cuando en vez de 2 grados de invalidez, como la anulabilidad, como un cajón desastre, y la nulidad para unas causas tasadas con una acción imprescriptible, más o menos, sin límite temporal, pues plantea dudas, ¿no? Y creo que es mucho más difícil para Diego realizar algo congruente como lo que ha hecho, con un poco esas, no sé si carencias, pero con ese sistema jurídico que plantea muchísimas dudas a la hora de enfrentarte con él y trasladar o tratar de solucionar temas. Con lo cual tampoco me quiero extender mucho más. Agradezco otra vez nuevamente la invitación. Agradezco a Diego el esfuerzo. Creo que se trata de una obra que es nuclear y que merece la pena ser leído por los alumnos que empiezan y por la gente que sin empezar estamos en el día a día del derecho administrativo, porque sienta unas bases fundamentales. Y por supuesto le invito desde aquí a que cuando venga a Valladolid él o el profesor Chan o el profesor Vaca pues traigan un par de ejemplares, porque por supuesto habrá sitio para ellos en la Universidad de Valladolid, que como digo, el derecho administrativo es un poco rara avis entre los alumnos de la Facultad de Derecho, pero si algún valiente se atreve con ellos, yo desde luego estaré encantadísimo de recomendarle. Así que nada, dejo abierta la posibilidad de que quien quiera intervenga y agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias, profesor Picón, por sus comentarios en la hora y por acompañarnos el día de hoy. Finalmente, pero no menos importante, vamos a contar con las palabras de Diego Méndez Vázquez, quien es el autor de la obra que presentamos el día de hoy. Él es abogado por la Universidad de Piura, así como máster en Derecho Administrativo y Regulación del Mercado por la misma Casa de Estudios. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público y actualmente se desempeña como socio principal en Méndez Silva y Viera Santi Abogados, así como consultor de entidades públicas y privadas. A él le agradecemos no solo el acompañarnos el día de hoy, sino la confianza depositada en nuestra asociación para la publicación de su obra. Le doy el pase para que pueda hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Angie. Bueno, en primer lugar, tengo que aclarar que el agradecido aquí soy yo con su buena voluntad, su predisposición para colaborar con la difusión de mi trabajo. La verdad que fue muy gratificante para mí poder contactar con ustedes a los pocos días de haber sustentado, la verdad, y a partir de ahí iniciar un trabajo juntos en el que creo yo ambos hemos aprendido, ambos hemos conversado y nos hemos entendido muy bien. Y bueno, además de eso, también agradecer a los panelistas que me acompañan. Sus comentarios, la verdad, han sido muy generosos para una obra que creo yo es un punto de inicio, así es como yo lo veo, para un debate jurídico que se puede extender, ¿no? Y como les comentaba también a los chicos de Derecho y Sociedad cuando tuvimos un primer acercamiento, a mí lo que me motivó a realizar ese trabajo fue básicamente mi experiencia en el sector público, ¿no? En donde siempre, y yo también me incluyo en ese grupo, a veces los funcionarios terminamos decidiendo, planteando soluciones
sin realmente llegar a entender instituciones, ¿no? Eso muchas veces deriva pues en que sale una norma publicada en un diario, se adopta determinada resolución a un caso y nosotros estamos preguntándonos, oye, ¿cómo es posible que se sustente tal o cual decisión? Y la verdad que lo he visto mucho en las distintas entidades en las que he trabajado, y siempre pues mi preocupación ha sido por tratar de colaborar a que cualquier decisión que se plantee sea sustentada en ese extremo, ¿no? Y algo con lo que me he chocado muchas veces es con los vicios, ¿no? Porque como es algo que sí, que digo en el trabajo y que también lo comenta el profesor Alejandro Nieto, pues no hay actos perfectos, ¿no? En realidad las irregularidades son del día a día. Somos personas los que trabajamos sea en las entidades de la administración pública o en el Poder Judicial o en el Congreso, y el equivocarnos está presente. Sin embargo, pues eso no siempre va a derivar en que tengamos que optar por declarar la nulidad de cualquier acto ante el menor incumplimiento, ¿no? Y es algo que a mí me llamaba la atención cuando he trabajado en las entidades públicas, porque a pesar de que una declaración de nulidad tiene responsabilidad administrativa para los funcionarios, muchas veces se opta por ese tipo de decisiones, ya sea no declarando nulidad, ¿no? O dejan sin efecto un acto, hay algún parafraseo por ahí, pero tiene las mismas consecuencias, ¿no? Cuando en realidad, pues, la, la lógica ahí es anular. Y además de eso, también, pues, algo que identifiqué fue que ese chip estaba muy presente, no sé si probablemente de lo que yo he podido revisar los manuales o la doctrina peruana que hay sobre el particular, pues, la mayoría tienen este chip de comenzar a entender la validez del acto administrativo desde su invalidez, ¿no? Desde la nulidad y básicamente desde el artículo 10, que como comentaba Alberto, pues, si uno ve la causal 1, prácticamente todo es nulo, ¿no? Entonces, hay trabajos que se han escrito, y como por ejemplo el trabajo del profesor Víctor Vaca, en su libro sobre la invalidez de los contratos públicos, que tiene un buen desarrollo para poder entender en realidad qué es lo que significa la invalidez. Pero sin embargo, como les comentaba, la lógica del grueso de funcionarios peruanos no es esa, no es hacer ese proceso, esa valoración entre cuándo conviene y cuándo, más que cuándo conviene y cuándo no conviene, cuándo se debe o cuándo no se debe anular, ¿no? Y yo creo que básicamente, y así lo intento plantear, pasa por entender correctamente tres conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es el principio de legalidad? Segundo, ¿qué es un acto administrativo? ¿Para qué está la administración pública? ¿Para qué estamos como funcionarios? Como funcionarios para atacar cualquier irregularidad o para garantizar la eficacia de la administración. Luego también entender pues la autotutela, ¿no? Un sentido un poco mm, oculto que ha tenido la autotutela, que es la posibilidad de la administración de hacerse justicia a sí misma, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, entender que muchas veces las soluciones que exige el orden público, la noción de orden público, no siempre es en sentido negativo, sino que principalmente, creo yo, debe buscar promover esta eficacia que busca el derecho, ¿no? Este sentido de pervivencia que tiene el derecho administrativo, que tiene el derecho civil, y que es lo que he buscado plasmar en el libro, ¿no? Que como también agradezco al profesor Baca que lo comentaba, y la doctora Hermosa, busca traer soluciones, busca plantear alternativas prácticas, ¿no? Al día a día, y eso básicamente lo he podido recoger en mi distinta experiencia. Eso era lo que quería comentar sobre el libro, ya lo han dicho casi todo las personas que me han precedido. No quería igual dejar de agradecer a mi director Guillermo. Efectivamente, este es mi trabajo de fin de máster. Recoge pues las observaciones que me hizo el jurado en su momento. Asimismo, pues reiterar el agradecimiento a Derecho y Sociedad, y también a mi familia, a mis papás, a Enrique, Liliana, a mi hermano Daniel, que seguramente me están viendo, y a todos mis amigos y las personas que me han acompañado en este proceso, ¿no? Muchas gracias. Palabras del autor.
Damos por concluido este evento de presentación, no sin antes reiterar nuestro sincero agradecimiento con los expositores que nos acompañaron el día de hoy, así como con los asistentes. También reiterar nuestro agradecimiento a todos los asistentes y recordarles que cuentan con un presencial, el cual les estaremos enviando sus correos electrónicos. Los y las invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes sociales para conocer las distintas actividades y publicaciones que tendremos próximamente. Gracias con todos y hasta una próxima oportunidad.